Bienvenidos, bienvenidos todos en esta mañana a nuestro servicio dominical. La Iglesia, por su gracia, Iglesia Cristiana Reformada, les da a todos la bienvenida a este servicio para nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así es que bienvenidos, disponga su corazón, disponga su vida en esta mañana para honrar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a comenzar en esta mañana con nuestra lectura devocional, la cual estamos llevando a cabo en Marcos capítulo 14. Hoy vamos a estar leyendo los versículos 43 al 45, así es que téngalo ahí y vamos a comenzar ahí nuestra lectura. Espero que ya lo haya ubicado. Vamos a seguir entonces el texto que tenemos en esta mañana. Vamos a hacer comentarios breves para poder hacer entonces nuestra lectura. Dice en Marcos capítulo 14, versículo 43, que habla acerca del arresto de Jesús. Recordemos que la semana pasada habíamos visto hasta el momento en que Jesús estaba orando con sus discípulos en el Getsemaní. Dice el versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12. Recuerda que Judas ya había ido ante los principales sacerdotes y había convenido entregarles a Jesús, llevarlos a donde él se encontraba para que lo arrestaran. Y aquí lo triste de esta narración es, y aunque nos parezca sencillo lo que aquí se dice, era que Judas era uno de los 12. Se podría esperar que la traición pudiera venir de cualquier otra parte, no de los cercanos, de los íntimos de Jesús. Pero Judas había compartido con Jesús durante varios años y había recibido enseñanzas, era su tesorero y había escuchado todas el mensaje del Evangelio y de las buenas nuevas. Dice, y no solamente iba Judas, dice, y con él mucha gente con espadas y palos, mucha gente. Solamente iban a arrestar a un hombre inocente, a un hombre que no era violento de ninguna manera, que por el contrario proclamaba la paz, el amor, el perdón, el acercamiento a Dios. Aunque este evangelio no lo narra, lo podemos encontrar en los otros evangelios y especialmente en Juan, que Judas fue con una compañía de soldados, 600 soldados, dice que llevaban espadas, y también había unos que llevaban palos, que eran los guardias del templo, era digamos como el arma que ellos utilizaban. Dice que iban de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Tres partes principales del Sanedrín, de la cúpula religiosa de la época de este primer siglo. O sea, ellos no fueron directamente, pero mandaron sí sus delegados, sus agentes, para que se dieran cuenta que realmente se arrestara a Jesús. Todo esto había sido convenido, ellos ya lo habían tramado, ya lo habían planeado, tenían todo un complot para arrestar a Jesús, pero no querían hacerlo de una manera personal porque sabían que el pueblo se iba a volver contra ellos y era más fácil entonces que esa responsabilidad la asumiera el Imperio Romano. Por eso fue que pidieron la ayuda del Imperio Romano para que enviara a sus soldados para hacer ese arresto y mandaron gente pues para que acompañara y para que se constatara que realmente se iba a arrestar a Jesús. Dice, y el que les entregaba les había dado una señal, o sea, Judas, diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Ahora, ese acto de besar era un acto realmente de aprecio, era un acto de amor, ¿sí? Como muchas veces se utiliza aún en nuestros tiempos, y el hecho de darle un beso en la mejilla demostraba un mayor afecto, una mayor amor hacia la otra
hacia la otra persona. Entonces, esta situación que se presentó allí, pues demuestra que realmente Judas de ninguna manera había sido creyente, de ninguna manera se había convertido, de ninguna manera su corazón se había vuelto a Dios, no había habido un llamamiento eficaz en él, no había habido un cambio de corazón obrado por Dios realmente en su vida, sino que simplemente había seguido a Jesús como un religioso. Y además dice que debían de prender a Jesús con seguridad. Jesús no era de ninguna manera un bandolero que se iba a resistir a ese arresto. Dice, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. La expresión ahí realmente es mi maestro, mi maestro. Seguía tratándole con dignidad, pero le estaba traicionando de la manera realmente más burda. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, y aquí no se identifica quién, en Juan se identifica que es Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote, tampoco se dice quién es ese siervo, en Juan se dice que se llamaba Malco, que era un esclavo del sumo sacerdote, seguramente enviado también para verificar que el arresto se llevara a cabo. Dice que esta acción hizo que Pedro le cortara la oreja. Y el versículo 48 dice, y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. O sea, como si fuera un bandolero. Los bandoleros eran los únicos que se resistían a la fuerza y con armas para ser aprendidos. Pero Jesús dice, no tienen por qué hacer eso. La vida pública de Jesús había sido muy clara, muy directa. Él había sido visto por las multitudes, no había huido en situaciones como estas, sabiendo aún más que había llegado su hora y que era el tiempo realmente de que todo lo que se había profetizado de él se cumpliera. Dice, y de la manera más clara para explicar por qué él no se iba a resistir y por qué no tenían por qué tratarlo como un ladrón. Cada día, dice el versículo 49, estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Es así para que se cumplan las escrituras. Recordemos que todo eso hacía parte de todas las profecías mesiánicas en donde se profetizaba aún los detalles más pequeños de todo lo que iba a suceder con Jesús, y esto hacía parte de ese cumplimiento, aunque eran agentes externos los que estaban siendo utilizados para llevar a cabo esa aprehensión, para llevar a cabo toda esta situación. Sin embargo, eso hacía parte del cumplimiento de cada una de las escrituras que hablaban acerca de Jesús y de sus últimos días. Entonces, dice el versículo 50, todos los discípulos dejándole huyeron. Recuerda que Pedro había prometido que no le dejaría y él había tomado la vocería de los discípulos diciendo, aún si tengo que dar mi vida, pues no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Pero Jesús, que conocía el corazón humano, conocía la fragilidad de nuestra fe, ya les había advertido acerca de su flaqueza espiritual, de su débil fe, y por eso les había dicho que oraran, que perseveraran para que no cayeran en esa tentación, pero pues ellos les había vencido más el sueño, el cansancio, y no atendieron la advertencia de Jesús. Por eso aquí se cumple. Todos los discípulos dejándole huyeron. Todos aquellos que habían dicho, Señor, estaremos contigo hasta el último momento. Y luego en el versículo 51 encontramos también un hecho especial. Dice, pero cierto joven que no se identifica, que los comentaristas dicen que probablemente fue Marcos, dice que este joven le seguía. Recuerde que Marcos no era uno de los discípulos, era un jovencito en ese momento. Dice, cubierto el cuerpo con una sábana. Recuerde que era de noche y a veces utilizaban, digamos, como un camisón, una ropa holgada o una sábana para dormir. Era lo único que se colocaban. Dice que seguían, seguramente ya se
había conocido el alboroto del arresto de Jesús, dice que este joven fue allí a mirar. Pero seguramente le reconocieron de alguna forma y dijeron, este como que también es de los discípulos de Jesús, este es uno de los seguidores, dice, y le prendieron. Y él para escaparse, dice, dejando las sábanas, seguramente intentaron cogerlo, se le cayó la sábana, dice, huyó desnudo o huyó, digamos, en ropa interior. Entonces, de esta manera, nos damos cuenta que hay todo un cumplimiento acerca de todas las cosas que en la vida de Jesús que se cumplen, que se llevan a cabo. Nada es al azar ni en la vida de Jesús, ni en nada de lo que a él le aconteció de ninguna forma. Todo se dio realmente como resultado y el cumplimiento de todas las profecías y de todo lo que se había dicho acerca de Jesús. Bien, vamos a mirar un momento porque parece que hay algún problema con la transmisión, con la información que se está transmitiendo, pero esperamos que a través del desarrollo del servicio esto se vaya solucionando. Afortunadamente a veces estos servicios de comunicación no son lo suficientemente robustos para darnos realmente lo que necesitamos en estas transmisiones. Pero sin embargo, pues estamos grabando, pues para cualquier inconveniente poder subir también el video, porque parece que también hay muchas interrupciones. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar una vez más. Entonces les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a continuar entonces con nuestro estudio que estamos llevando en el Evangelio de Juan, en las doctrinas de la gracia, acerca de la perseverancia de los santos. ¿Sí? Espero que la transmisión pueda mejorar de alguna manera en el transcurso de lo que estamos realizando, del trabajo que estamos realizando. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar en esta hora. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio de las doctrinas de la gracia, el tema de la perseverancia de los santos. Bien, hermanos, entonces vamos a retomar lo que hemos estado viendo. Vamos a retomar lo que hemos estado viendo en las últimas clases. Recuerde que comenzamos hace ya unas 2 semanas hablando de por qué es necesaria la perseverancia, y ya hemos dado algunas razones. Ya hemos dado algunas razones de 4 razones específicamente. Dijimos que íbamos a ver 8. Y las primeras 4 es que nuestra fe debe perseverar hasta el fin si hemos de ser salvos. Es una fe, la fe del creyente es una fe realmente perseverante, es una fe constante, es una fe firme, es una fe sólida, es una fe que se caracteriza porque a pesar de las fluctuaciones que puedan haber, es una fe que permanece, que no cesa, que no es temporal, sino por el contrario, que es una fe que permanece en todo tiempo y en todo momento. La segunda razón por la cual es necesaria la perseverancia, hablamos entonces de que la obediencia, que realmente es la evidencia interna de lo que Dios ha hecho, esa obediencia es necesaria para la salvación final. Por eso la Escritura nos dice en muchos lugares, pero si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, hay una fe ligada a la obediencia. Son 2 cosas que van paralelas. Si amamos a Dios, si creemos en Él, entonces pues obviamente vamos a obedecerle. La tercera razón que vimos la semana pasada es que
se nos asegura a través de muchos pasajes en las Escrituras que los elegidos de Dios no se pueden perder, que el que comenzó la buena obra la va a terminar, que Dios no deja un trabajo a medias de ninguna manera en nuestras vidas, sino por el contrario, que Dios nos acompaña durante ese proceso. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta y que nos da una gran seguridad en nuestra vida cristiana. Terminamos la semana pasada hablando acerca de que existen casos que a veces la gente la toma como referencia y son los creyentes que abandonan la fe y se apartan de ella, pero hicimos una aclaración de que si esa situación persiste, entonces muestra que realmente la fe de esas personas no fue genuina y que nunca nacieron de Dios. Y utilizamos una frase muy común en nuestro medio y es que el que dice que fue y ahora no es, nunca realmente lo fue. Entonces ahí continuamos con nuestro estudio en esta mañana. Bien, hermanos. Entonces, siguiendo con nuestro tema de la perseverancia de los santos, dijimos que íbamos a entrar hoy a la quinta razón de por qué es necesaria la perseverancia. Y este quinto punto tiene que ver con que Dios nos justifica completamente, ¿sí?, por medio de ese primer acto genuino de fe salvadora. Pero ese acto genuino de fe salvadora es esa clase de fe que persevera y que da fruto en obediencia a la fe, ¿sí? Entonces somos justificados desde ese primer momento, ese primer acto en donde somos llamados a Dios mediante una fe salvadora. No cualquier tipo de fe, no una fe que sencillamente está ligada a nuestro egoísmo, que está ligada a nuestros vanos deseos o que sencillamente está buscando un beneficio temporal. El punto aquí realmente es que el énfasis que realmente tenemos nosotros acá en esto que estamos diciendo es que hay una necesidad, realmente hay una necesidad de la fe que persevera y de la obediencia, que no significa que Dios está pendiente, observando nuestra perseverancia y obediencia antes de que nos declare realmente completamente justos en unión con Jesucristo. Recuerde que hay una unidad entre el creyente y Cristo en el momento de la salvación, una obra que hace el Espíritu Santo al unirnos con Cristo. Entonces, aunque hay una necesidad de fe y hay una necesidad de obediencia, no significa que Dios espera que nuestra perseverancia y nuestra obediencia le convenza a Él antes de que realmente nosotros seamos declarados justos. No, hay una fe que Dios nos da, que nos lleva a Cristo y desde ese momento somos justificados y como resultado de eso entonces sí viene todo un proceso de perseverancia y de obediencia, no al contrario, ¿sí? En Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, es muy claro cuando la palabra nos dice que hemos sido justificados mediante la fe, mediante ese primer acto genuino de fe salvadora. Es un hecho pasado, fuimos justificados, no dice seremos justificados, ¿sí?, o serán justificados si ustedes se mantienen en fe y en obediencia. Entonces vamos a mirar si en el proceso ustedes van a permanecer y en ese momento entonces se les acreditará, se les dará justificación. No dice que ya hemos sido justificados. Entonces en el instante en que creemos en Jesús, somos unidos a Cristo y en ese momento, al ser unidos con Él, su justicia se cuenta como nuestra, lo que se llama que la justicia de Dios nos es imputada, nos es dada. Y Pablo dice, refiriéndose a él en Filipenses 3:9, que su propósito es
dice, encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces, realmente la base de nuestra aceptación con Dios es solamente Cristo, su sangre, su justicia, su obra perfecta, su impecabilidad, su muerte en la cruz, ¿sí? Su sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario. Esa es la base de nuestra aceptación, no nuestras obras, no nuestra obediencia, no nuestra perseverancia, porque eso viene como resultado realmente de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. Por eso en 2 a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, fue por causa de que Cristo tomó nuestro lugar que nosotros realmente recibimos la justicia de Dios. O como dice también Pablo en Romanos 5:19. Él dice allí, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces lo que debe quedar claro aquí es que el papel de nuestra fe no debe ser de desempeñar actos de virtud, o como mucha gente en nuestro contexto de nuestro país, en el contexto religioso de nuestro país, es desarrollar actos de misericordia, obras, con el fin de que Dios nos recompense con la salvación. Ya debe quedar claro para nosotros que la salvación no es una recompensa, que la salvación no es algo que Dios nos debe, que la salvación no es algo que nosotros nos ganamos, sino que la salvación es un acto de gracia de parte de Dios, que no significa que no debemos hacer obras, sino que esas obras son el resultado de lo que ya ha sucedido en nuestras vidas, no el medio a través del cual Dios nos justifique o Dios nos salve, ¿sí? Más bien la fe es recibir a Cristo, quien hizo lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Qué no podíamos hacer? Pues cumplir el castigo por nuestro pecado y proveer la perfección que nosotros necesitábamos. Nadie puede entonces gloriarse delante de Dios por las cosas que hace. Entonces la fe realmente no es la base de nuestra aceptación ante Dios, sino el medio o el instrumento de nuestra unión con Cristo. No, porque al fin y al cabo no es nuestra fe, esa fe nos ha sido concedida, nos ha sido dada por Dios para que nosotros podamos creer. Ni siquiera es nuestra, Dios nos la concedió. Sí, claro, usted puede decir que usted tiene fe y podemos tener fe en muchas cosas, pero una fe salvadora, una fe que nos lleve a Dios en arrepentimiento, realmente es una fe que debe provenir de Dios, que nos es concedida también por gracia, para que nosotros podamos reconocer nuestra condición y reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. La fe no es nuestra, Él es la única base, Cristo es la única base de nuestra aceptación con Dios. Entonces, podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es el papel que juega la obediencia? Entonces, el papel que juega la obediencia en nuestra justificación es dar evidencia de que nuestra fe es auténtica. Entonces los actos de amor, ¿sí?, no son la base de nuestra aceptación con Dios, ni al principio ni al final, en ningún momento. Entonces sí, la obediencia es importante, se nos manda a obedecer, claro que sí, pero lo que prima aquí es la fe auténtica que hemos tenido en Cristo. Esos actos que nosotros realizamos, las obras que realizamos como creyentes, no son la base de que Dios nos acepte.
ni al comienzo de la salvación, ni al final de la salvación. Si bien es cierto, cada creyente va a ser juzgado por Dios por causa de sus obras, lo hará no para salvación, sino para recompensa. Eso es totalmente diferente. Dios espera que nosotros seamos realmente activos en todo lo que Él ponga en nuestras manos para realizar, en todo lo que Dios ha dispuesto delante nuestro, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, la función de las obras es validar, hacer pública realmente la obra soberana de Dios al darnos ese nuevo nacimiento, al crear en nosotros el nuevo corazón, un nuevo corazón lleno de fe. Pablo lo describe de la siguiente manera en Gálatas 5:6. Él dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Entonces lo que cuenta para Dios en la justificación es esa clase de fe que obra por el amor. No es nuestro amor tampoco. Se cuenta que esas cosas buenas proceden es de Dios, Dios las concede. Entonces es el amor de Dios el que coloca en nuestras vidas para poder hacer las cosas que Él preparó para que nosotros anduviéramos. Lo que hace que Dios esté 100% a favor de nosotros no es nuestras obras, es lo que Él ha hecho en nosotros. Dios está 100% a nuestro favor gracias a la fe en Cristo, que nos capacita para amar, que nos capacita para obrar, que nos capacita para poder tener fe. Se cuenta que todo procede de Él, pero con base en lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas al justificarnos, al salvarnos. Entonces, ese amor también es el resultado o es el fruto de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y nosotros, dice la palabra, hemos recibido el Espíritu Santo por medio de ese primer acto de fe. Es una obra completa que sucede de una manera simultánea. Cuando una persona realmente es llamada por Dios para salvación, Dios no solamente le llama, le da la fe, le da el arrepentimiento, le da un nuevo corazón, lo justifica, lo adopta, lo limpia de todo pecado y coloca en él ese espíritu que comienza a dar como resultado pues ese fruto del Espíritu Santo y en parte ese fruto pues es el amor que comienza ahora a obrar en el corazón del creyente. Un amor hacia Dios y obviamente un amor hacia los demás. Entonces, realmente no peleamos nosotros esta batalla de la fe con la finalidad de que Dios esté 100% a favor nuestro. Él ya lo está. Él está a nuestro favor, porque Él es el que se ha comprometido a salvarnos. Él fue el que nos escogió, Él fue el que envió a Cristo a morir por nosotros. Él es el que nos llama por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos justifica, Él es el que nos hace sus hijos. Toda la obra de salvación de principio a fin la hace Él. O sea, Él se ha comprometido que si comenzó una buena obra en nosotros, pues la va a terminar, la va a llevar hasta el fin, hasta el último momento, hasta la glorificación, ya que en ningún momento estamos tratando de alguna forma de ganarnos ese favor de Dios. Dios ya está de nuestra parte, Dios está a nuestro favor, ¿sí? Y eso pues ya tuvo lugar en nuestra unión con Cristo, en ese primer acto de fe. Más bien, peleamos esa batalla de la fe debido a que Él está 100% a nuestro favor. Pablo lo expresa de la siguiente manera en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Y él dice de la siguiente manera: con esto no quiero decir que yo ya haya logrado hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya yo sea perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esta meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Sí, debo luchar,
Claro, cada día a veces es una contienda de fe para perseverar, para seguir creyendo. Sí, claro, eso nos corresponde como humanos en este proceso hasta que llegue el momento final en que el Señor nos llame. Luchamos, alcanzamos esa meta que Dios se ha propuesto para cada uno de nosotros, porque para eso nos salvó. No dice porque por esa causa Él me va a salvar, sino por eso Él nos salvó. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho suyos. Así es como nosotros peleamos esa batalla de la fe. Por eso en el juicio final, según las obras, ojo, no sobre la base de las obras, veremos que estas obras se presentan en ese tribunal divino, en ese tribunal de Cristo, en relación con la justificación como una evidencia pública de la fe que no se ve y de la unión con Cristo. Cristo será la única base de nuestra aceptación, tanto entonces como ahora. Entonces sí, hay que orar, claro, es una marca del verdadero creyente, es una marca de que está perseverando, sí, pero no vamos a ser aceptados con base en esas obras, vamos a ser aceptados con base en la obra de justificación de Cristo, en esa primera obra de fe que nos condujo a Él. Ahora, un sexto razón por la cual es necesaria la perseverancia es que Dios obra para hacer que sus elegidos perseveren. Recuerde que siempre hemos enfatizado en este estudio que nosotros perseveramos porque Dios nos guarda. Entonces, es a lo que vamos a hacer también referencia ahorita. Dios obra, o sea, Dios nos guarda para hacer que nosotros, sus hijos, podamos perseverar. Y esto es importante porque realmente nosotros no somos abandonados a la deriva en esta batalla de la fe. Muchos creyentes desafortunadamente piensan que Dios los llama y que les dice, bueno, miren a ver ustedes cómo llegan al final. Miren a ver qué recursos utilizan, a qué echan mano, cómo logran con sus fuerzas no perder aquello que yo les di. Entonces a ustedes les corresponde transitar por ese camino y mirar entonces cómo logran obtener y no perder su salvación. No, realmente lo que la palabra nos asegura es que nuestra seguridad se arraiga en el amor soberano de Dios para llevar a cabo lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces todos los textos que voy a citar ahora son expresiones de ese nuevo pacto que Dios hizo, un pacto unilateral, un pacto eterno. ¿Por qué? Porque Jesús compró para nosotros todas las promesas de Dios cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él no dejó inconcluso absolutamente nada. Vamos a decir que nos dio un paquete total, completo, absoluto del cual podemos disponer. Nos rodeó y nos capacita en todo aquello que nosotros necesitamos. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, Lucas 22, 20. Recuerda cuando Jesús hace referencia a Lucas 22, 20. Dice, cuando toma la copa en la instauración de la cena del Señor, dice, y de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es un pacto hecho por sangre, en sangre, ¿sí? Es un pacto que es inquebrantable, que por vosotros se derrama, es lo que llamamos el nuevo pacto. Dios establece un nuevo pacto con base en su sacrificio, lo sella con su sangre derramada, un pacto unilateral, un pacto eterno, un pacto totalmente irrompible, en donde Él se compromete a salvarnos y a comenzar y a finalizar esa obra de una manera completa y perfecta. Por eso es que en el camino no hay vencidos, en el camino no hay quien sea llamado y quede a la deriva. Y también vamos a leer en 2 a los Corintios capítulo 1 versículo 20, que dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios,
todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, o sea, así sea, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas esas promesas son para nosotros, pero son para la gloria de Dios. O sea que si echamos mano a esas promesas de Dios en nuestra diaria batalla de fe, pues estamos seguros de que es lo que Dios nos ha concedido y que está conforme a su voluntad y que está conforme a su propósito para con cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos acompaña, Dios está ahí en ese proceso, Dios obra para hacer que nosotros podamos perseverar, porque si no fuera así, y fuera por nuestras propias fuerzas, realmente nuestra perseverancia duraría solamente unos instantes. Ahora, una de las promesas más preciosas de todas esas relaciona el nuevo pacto con el compromiso absoluto que Dios hizo para hacernos perseverar. Y eso lo encontramos en Jeremías 32:40. Y vamos a ver ahí cómo ahí se relaciona ese nuevo pacto con ese compromiso que Dios hace para hacernos a nosotros perseverar. Dice, haré con ellos, dice Jeremías 32:40, haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Ahí está completamente asegurado ese obrar de Dios para que nosotros podamos perseverar. Es Dios quien hace ese pacto y es un pacto eterno, como ya lo he reiterado. Y Él dice, yo nunca voy a dejar de estar con ustedes y nunca voy a dejar de mostrarles mi favor. Yo voy a colocar en ustedes un temor reverente en sus corazones, de tal manera que eso los conduzca a nunca apartarse de mí. Por eso enfatizábamos en el punto cuarto de esto que estábamos viendo, que cuando una persona dice que militó en el cristianismo, que fue cristiano y que ahora no lo es y persiste en su condición, realmente nunca fue cristiano, porque estaría haciendo que Dios fuera mentiroso, que Dios hubiese quebrantado un pacto que hizo con él y que no lo cumplió. Ahora, esta promesa se repite en muchas expresiones a través del Nuevo Testamento. Y ahí vemos varias citas, las cuales vamos a estar leyendo. Una de ellas se encuentra en 1 de Pedro 1:5. Usted siga su versión ahí de la Reina Valera, de su Biblia que tenga, y de pronto se lo leo aquí de otra manera o de otra versión para hacerlo un poco más comprensible. Dice la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. El poder de Dios nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Ese poder de Dios nos protege, ¿sí?, mediante la fe, pues la fe que Él mismo nos ha dado, una fe que no va a fallar, una fe que va a perseverar. Vamos a leerlo en la versión que usted tiene ahí a mano. 1 de Pedro 1:5 dice, no sois guardados por el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En la misma idea, en el mismo concepto, de pronto trato de darle un poco más de claridad a lo que estamos leyendo. El otro texto es el de Judas, los versículos 24 y 25. Porque Judas no tiene sino solamente un capítulo. Vamos a leerlo en la versión del 60, dice versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es muy claro, es muy diciente el texto. Dice, al único Dios y nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Dice
que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Y quien más es consciente que nosotros mismos de que nos manchamos continuamente por el pecado y de que caemos en este diario caminar por este mundo, pero dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. ¿Por qué? Porque su obra de perdón, su absolución de la culpabilidad y de la condenación sobre nosotros fue completa y fue perfecta. Y somos vistos delante del Padre a través de Cristo y de su obra perfecta, no a través de nuestros hechos. ¿Sí? Obviamente esto de ninguna manera involucra, o estoy tratando de decir que podemos vivir de cualquier manera. Por el contrario, se nos demanda una mayor santidad delante de Dios, se nos manda a cuidar nuestros pasos, se nos manda a andar en obediencia delante de Dios, a andar en comunión permanente delante de Dios. El otro texto que encontramos es en Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 23 y 24. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo hará. Él es el que nos llama y Él lo hará. Y que ese mismo Dios de paz es el que nos santifica por completo para que seamos guardados irreprensibles. Se lo voy a leer de otra manera. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Por eso confiamos en esa grande fidelidad de Dios, de que Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar y va a cumplir lo que Él dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a Filipenses capítulo 1, el verso 6. Dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una cosa es comenzar y otra cosa es perfeccionar. Creo que cuando comenzamos hay todavía muchos defectos, muchas situaciones que tenemos que enfrentar, pero que poco a poco vamos en una progresión de santidad, pero que esa perfección la lograremos cuando realmente estemos en la presencia de Dios, cuando seamos glorificados y estemos perfectos delante de Él. Y el apóstol Pablo decía entonces: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra, porque es la mejor obra, lo mejor que nos ha podido suceder en nuestra vida, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Día glorioso, bendita esperanza. Todos los verdaderos creyentes mantenemos de que el Señor, no sabemos el día ni la hora, vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia. Y en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, capítulo 1, versículos 8 y 9, también el apóstol Pablo dice: el cual también os confirmará hasta el fin, nos asegurará, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo viene a juzgar, ¿sí? Pero a nosotros ya no habrá un juicio para condenación. Dice: cuando Él venga, entonces recogerá a los suyos. Y el versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Se lo voy a hacer un poco más comprensible el texto. Dice el apóstol Pablo: Él, Jesucristo, los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables, para que no sean reprobados en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, no haya ningún rechazo, realmente ningún hijo de Dios será rechazado, porque a eso se ha comprometido el Señor, terminar su obra en nosotros, mantenernos
irreprensibles delante de Él. Dice, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El último texto que encontramos ahí es el que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice la palabra, que Dios, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nuevamente ahí encontramos de que ese pacto es eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, o a través de vosotros, por medio de vosotros, dice, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje también es muy significativo. Dice, y el Dios de paz, de la paz, o que da la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Dice, que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se cuenta que es Dios obrando a través de cada creyente. Por eso los creyentes no pueden ser pasivos ni indiferentes, ni olvidarse que están rodeados de otras personas o que están en medio de una comunidad, que están en medio de un cuerpo que es la iglesia, que están en medio de otras personas que le rodean, y que toda oportunidad que Dios nos da para hacer una buena obra debe terminar siendo realmente para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, y que no debemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da para que a través nuestro otras personas puedan ser realmente bendecidas. Entonces queda claro que Dios está comprometido realmente. Dios está comprometido para hacer que nosotros podamos perseverar. Sin esa ayuda realmente nosotros no podríamos hacerlo de ninguna forma. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué cree que mañana en la mañana, se va a levantar siendo un cristiano? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Por qué cree que mañana cuando se despierte va a tener una fe salvadora? ¿Qué va a garantizar eso? De que mañana usted y yo continuemos siendo cristianos, creyentes. Y podemos realmente preguntar esto pues para probar qué clase de postura tenemos en cuanto a la perseverancia. Muchos podrán decir que mañana voy a decidir creer. Mañana voy a comprometerme nuevamente con Jesús. Y realmente si esa es nuestra respuesta, está basada en una confianza demasiado frágil, porque no nos hemos dado cuenta de nuestra propia debilidad y de nuestra propia incapacidad y de la fragilidad de nuestra fe, porque realmente muchas veces no demostramos ese compromiso con Jesús o nuestra fe flaquea. Y si eso dependiera, de pronto mañana pensaríamos no querer ser cristianos, o si las circunstancias se ponen un poco difíciles que cuestionan nuestro cristianismo, nuestra posición en este mundo, entonces de pronto diríamos, no, definitivamente sería mejor no ser creyentes. Realmente la respuesta correcta, la respuesta bíblica se encuentra en los textos que acabamos nosotros de leer. Nosotros mañana, cuando despertemos, vamos a continuar teniendo una fe salvadora o vamos a seguir siendo cristianos, es porque tenemos un Dios que es fiel, un Dios que va a obrar en nuestras vidas, un Dios que nos va a guardar, un Dios que va a terminar su obra hasta el fin. Entonces no depende de nosotros, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestras fuerzas, depende de aquel que nos llamó
Y una de las cosas que caracteriza a Dios y uno de sus grandes atributos es la fidelidad de Dios. Entonces la respuesta realmente correcta de si mañana, pasado mañana o en una semana vamos a seguir siendo creyentes, realmente es la obra continua de Dios, no mi compromiso constante. Porque nosotros conocemos nuestro propio corazón y sabemos que a veces nuestro compromiso es demasiado fluctuante para con el Señor, que somos inconstantes, que somos débiles en nuestra fe, que somos frágiles en nuestro caminar, que constantemente somos desobedientes y de que si de eso dependiera realmente nuestra salvación, realmente estaríamos bastante mal. Entonces, cuando se hace esta pregunta, lo que realmente se tiene la intención de averiguar es si alguien ve la seguridad eterna como si fuera una vacuna. ¿Sí? O sea, que nos vacunan cuando nos convertimos y por lo tanto no podemos contagiarnos de la enfermedad de la incredulidad. No, nosotros nos damos cuenta que a veces recaemos más frecuentemente de lo que deseamos en nuestro caminar cristiano, de que dudamos de nuestra fe, dudamos de la fidelidad de Dios, dudamos del cuidado, de la protección de Dios, de que nos cuestionamos a nosotros mismos acerca de nuestro cristianismo, de realmente si somos o no somos cristianos, que hace parte realmente de este proceso de mantenernos dependientes de Dios. ¿Sí? Entonces, esa seguridad no es realmente como una vacuna en donde nos es inyectada una fe y nunca vamos a dudar y nunca vamos a pasar por unos periodos de incredulidad. Esta sería realmente una analogía engañosa, porque implica que ese proceso de preservación es automático, ya, siempre va a estar constante, nunca va a pasar por un periodo de crisis, nunca va a pasar por un momento difícil, y que no necesitaríamos realmente al gran médico, no necesitaríamos a nuestro Señor, porque ya de por sí tendríamos nosotros, por nuestra cuenta, en nuestra salud espiritual, todo lo que necesitamos. No, la perseverancia no es como una vacuna, sino como un programa, podemos decir, de una terapia que dura toda la vida, en que ese gran médico, en que ese gran Salvador se queda con nosotros durante todo el recorrido, asistiéndonos, dándonos lo que necesitamos cada día, así como el Señor ha prometido proveernos en nuestras necesidades todos los días, y cuando nos enseñó a orar nos pidió que pidiéramos por el pan diario, por el pan de cada día. Asimismo, debe haber una dependencia continua en nuestras vidas hacia Dios. O sea, es claro que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Así es como realmente nosotros perseveramos, así es como realmente podemos nosotros tener seguridad. Leamos este texto de Hebreos 13:5, la segunda parte. Dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Quiero que meditemos por un momento este texto. No sé cómo ha sido nuestro transitar, nuestra vida espiritual en este difícil periodo de confinamiento, en donde vemos cuestionado nuestra condición como cristianos, como hijos de Dios, en donde se mueven nuestros cimientos, nuestra estabilidad en muchas áreas, en la parte familiar, en la parte económica, en la parte social, en la parte laboral, en muchas áreas, en donde seguramente muchas cosas que habíamos planeado, muchas cosas que habíamos deseado, se vinieron abajo, en donde a veces mirando el futuro y mirando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pareciera que el panorama no es muy claro, no es muy halagüeño, no es de ninguna manera prometedor. Y cuestionamos cómo la sociedad también nos está viendo de alguna manera como si fuéramos enemigos públicos del bienestar del mundo. Y que esto, con el paso del tiempo, de una u otra manera también se va a ir agravando.
en donde no seremos vistos de la mejor manera, con los mejores ojos, por causa de nuestra posición bíblica con respecto a muchos temas. Y eso nos cuestiona, pero allí debemos echar mano de lo que dice la palabra y de esas promesas que leíamos en un texto anterior, que esas promesas para nosotros, esas promesas con las cuales Dios nos ha rodeado son sí, son amén, son ciertas. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pueden ser las circunstancias muy adversas, difíciles, y todos las atravesamos de una u otra manera. Pero tenemos que echar mano de que si hoy somos cristianos, mañana seremos cristianos, y pase lo que pase, seremos cristianos si realmente Dios nos llamó, si realmente Él nos justificó, y que pase lo que pase con nuestras vidas, esa salvación depende de Él, de su promesa, de su pacto eterno, no de las grandes cosas que nosotros podamos hacer, no que Dios no espere que nosotros hagamos grandes cosas para Él, porque tenemos un Dios grande, no porque sencillamente nos quedemos en un quietismo, en una pasividad de no hacer nada, no, por el contrario, que todo lo que Dios ponga en nuestras manos para hacer, lo hagamos responsablemente, lo hagamos de la mejor manera, de tal forma que Dios reciba el honor y la gloria en todas las cosas. Pero que no debemos de ninguna manera desconfiar, que de ninguna manera nos debemos de desanimar, que de ninguna forma debemos dar paso a la incredulidad en nuestra vida, porque fiel es el que prometió, y Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, que por más que nosotros quisiéramos alejarnos de Él, Él nunca nos va a dejar, porque somos sus hijos, porque un padre no se olvida de sus hijos, y Él ha prometido estar con nosotros. De esa manera es que nosotros podemos tener seguridad. Entonces, en la próxima veremos las otras dos razones por las cuales debemos de perseverar. Nos detenemos un poco porque este tema realmente es importante, es necesario que quede firme, y más en estos tiempos tan turbulentos. Nosotros debemos estar seguros, firmes en Dios, firmes en aquel que nos llamó, firme en sus promesas. Debemos echar mano de eso, ¿sí? No somos de aquellos que piensan que por el hecho de ser cristianos todas las cosas nos van a funcionar bien. Por el contrario, por el hecho de ser cristianos seguramente muchas cosas se van a dificultar. Pero fiel es Dios, fiel es el que nos llamó. Él nos dará todos los recursos, los medios para que nosotros perseveremos hoy, mañana, pasado mañana. Y gracias a Dios que no es con nuestros recursos, son con los recursos de Él. Así es que le invito para que oremos un momento, tengamos un receso de unos 2-3 minutos y luego seguimos con nuestro tiempo de alabanza y adoración al Señor. Le invito para que oremos. Nuestro amado Señor, te damos el honor, la gloria y la honra por siempre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aferrarnos a cada una de tus palabras, de tus promesas, y a afirmarnos en ese llamado que tú nos has hecho como hijos tuyos. En creer, Señor, que no es nuestro mérito, no es una recompensa a lo que tú nos has concedido, la salvación tan grande que nos has dado, sino es la obra justificadora de Cristo, y que ha sido por medio de esa fe dada una sola vez, una fe salvadora, en que pusimos toda confianza y toda seguridad en aquel que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para perdonarnos y para redimirnos. Gracias, fiel, buen y misericordioso Señor. El honor y la gloria son para ti, mi buen Señor. Gracias, nuestro buen Padre, por el regalo maravilloso de tu Hijo amado. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros en esta mañana. El honor y la gloria son para nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, entonces tenemos un receso, unos 3 minuticos, y luego retomamos, hermano, nuestro tiempo
los anuncios y tiempo de alabanza y adoración al Señor.
Bienvenidos una vez más, hermanos. Una vez más queremos darle la bienvenida a todos los que están acompañándonos esta mañana en esta transmisión. Esperamos que la palabra les bendiga, que los cánticos, la alabanza a nuestro Dios regocijen el corazón de nuestro Dios y usted sea un instrumento en manos de Dios para traerle la gloria y la honra que solamente Él se merece. Si es que recordemos por un momento nuestros anuncios, hermanos, nuestros horarios, nuestras actividades que tenemos durante la semana. Entonces, recuerden que tenemos nuestros servicios los sábados a las 6:30. Tenemos nuestro estudio de bibliología, el cual ya casi estamos culminando, y tenemos nuestra escuela dominical todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Entonces, comenzamos con tiempo de oración a las 6 de la tarde los sábados y comenzamos nuestra clase a las 6:30, pero la conexión comienza a las 6:30 de la tarde para que usted nos acompañe. Y ya estamos preparando el nuevo estudio sobre neumatología, la persona y la obra del Espíritu Santo. Acabamos de concluir entonces nuestro estudio de doctrina de la gracia, que también ya casi estamos a punto de terminar. Doctrina de la gracia en el Evangelio de Juan, las grandes 5 doctrinas de la gracia. Estamos con la última, que es la perseverancia de los santos. Y ahora más adelante entonces vamos a tener nuestro estudio en Romanos, en la epístola de los Romanos, en el capítulo 10. Vamos a estar viendo el párrafo a partir del capítulo 14, del versículo 14. Bien, todos los días le estamos invitando para que nos acompañe en tiempo de oración, cada uno en su hogar, con su esposo, la esposa o los hijos o las personas que le puedan acompañar. Tiempo de oración de 7 a 8 de la noche. Los sábados de 6 a 6:30 antes de nuestro estudio de bibliología, y los domingos de 9 a 10 antes de la escuela dominical, de nuestro servicio al Señor. Pero tenemos durante la semana una reunión virtual a través de Zoom, los miércoles a las 7:30, en donde esperamos que usted nos acompañe, haga parte. Queremos escucharlo, queremos saber cómo se encuentra, poder compartir un momento al menos de vernos por este medio, de poder compartir algo de la palabra, de poder orar también. Entonces, no deje de congregarse, no deje de hacer parte de la familia, no deje de unirse, no deje de vincularse. Entonces les invitamos próximo miércoles 7:30 de la noche. Y obviamente continuamos pendientes de las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Si hay una necesidad especial, por favor, háganoslo saber. Y si usted quiere participar con sus ofrendas, pues entonces ya sabe que hay unas personas encargadas de tomar nota, que hay una cuenta a la cual usted puede también hacer llegar sus aportes. Entonces ya eso es para los hermanos, para las personas que hacen parte de la iglesia. Entonces esperamos que cada uno, entonces, así como hemos sido bendecidos, así como